Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme a esta última sesión de espacio de aprendizaje. Hoy ya estamos en nuestra octava sesión, la última de estas 4 semanas. Y bueno, pues me da mucho gusto que me acompañen. Y la intención de esta sesión es platicarles acerca de cómo participar en el foro de esta semana. Este foro es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque en él siempre vamos a colocar como todas las experiencias que ustedes han ido obteniendo de lo que corresponden a las 3 semanas anteriores. Recordemos que foro se llama foro de integración, es así como la materia, o bueno, más bien como la última actividad es una actividad de integración. Y en esta actividad de integración, pues lo que hacemos, ¿verdad?, es recuperar todos los conocimientos que adquirimos a lo largo de las últimas semanas. Entonces, bueno, pues aquí lo más importante es que sepamos cómo es que puedo alcanzar, ¿verdad?, una excelente evaluación. ¿Qué cosas debo de cuidar? ¿Cómo debo de ir participando? ¿Y cuáles son las indicaciones? Muchas veces se que pues tenemos trabajo, que tenemos actividades de tipo personal y a veces dejamos, ¿verdad?, estas participaciones para el final. No las consideramos de manera inmediata, pero recuerden que todo lo que nosotros o en donde ustedes están participando, pues tiene que ver con cuestiones relacionadas hacia la parte de organización. Entonces, ustedes tienen que aprender a ir organizando, a ir gestionando sus tiempos y no dejar para después, pues, aquello que requiere de toda su atención. Entonces, más que ahorita darles así como el referente específico, ¿verdad?, sobre ese foro, ¿qué les parece si entramos, ¿verdad? Voy a entrar a la plataforma de la prepa para que ustedes puedan revisar, puedan ver, ¿sí?, cómo es que hay que participar en el foro, qué cosas sí, qué cosas no. Recuerden que al final, ¿verdad?, de esta semana, el foro, ¿verdad?, tiene un espacio o está organizado de tal manera que ustedes tienen oportunidad de colocar todas sus aportaciones hasta el día domingo, y el foro, al igual que la entrega del proyecto integrador, pues se cierra a las 11:55, 11:59 de la noche. Entonces, la sugerencia es no dejen para el final esta actividad. Yo veo que de repente, pues muchos dejan ya el fin de semana porque pues muchos trabajan, tienen pendientes, pero la sugerencia es que vayan distribuyendo sus tiempos y que conforme van avanzando en los módulos, ustedes cada vez se organicen mejor. Esa es la intención, ese es el propósito, que ustedes no dejen para sábado y domingo todas sus participaciones, porque pues el proceso que marca las instrucciones del foro pues es diferente. Entonces quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, estas instrucciones. Ahorita están mirando en la pantalla el foro de integración de saberes. Y esta semana nos toca hablar de los fenómenos naturales en la historia. Recordemos, ¿verdad?, que al hablar de los fenómenos naturales en la historia, pues estamos integrando lo que vimos durante estas semanas, que está relacionado con las disciplinas de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y entonces, ¿verdad?, aquí vamos a revisar algo de la historia de lo que ocurrió con los mayas, ¿verdad?, de por qué esa gran civilización tan importante pues emigró, se fue del lugar donde estaban presentes
Y la incógnita o lo que la mayoría se pregunta de los historiadores, pues es saber la razón, el por qué, ¿verdad? Ellos pues ya no estuvieron presentes. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, bueno, dice, de acuerdo con la certificación o con todas estas partes científicas, podremos decir cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos que en la primera aportación, con base en lo que conoce sobre el tema, dice, tenemos que responder a la pregunta, ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Y bueno, pues lo que nosotros sabemos sobre el abandono de las ciudades mayas tiene que ver, ¿verdad?, con muchas situaciones, posiblemente a lo mejor no tengamos ningún dato. Y entonces, esta primera pregunta, la primera aportación es libre, la podemos responder conforme a lo que nosotros sabemos. Acuérdense que siempre hay que partir y reconocer aquello que sí conocemos y aquello que no conocemos y que necesitamos ponerle como ese punto o ese detalle interesante de quiero saber más. Y entonces, bueno, en esta primera aportación la redacción, la estructura que ustedes pueden emplear es señalar y decir, bueno, pues lo que yo conozco, lo que yo sé acerca, ¿verdad?, de lo que son las ciudades mayas, pues no es mucho, simplemente sé que es una gran civilización, pero no sabía, ¿verdad?, que ellos dejaron ese lugar donde vivían y que tuvieron que emigrar. O bien, a lo mejor si saben algo, bueno, pues nos pueden compartir a lo mejor algún video, algún dato. No necesitamos aquí investigar absolutamente nada. Y la idea es que en su segunda aportación, pues lo hubieran organizado al segundo día. La intención de 5 aportaciones del foro, pues es para que ustedes durante la semana o si en el transcurso de los 5 días hábiles, pues ustedes puedan ingresar, ¿verdad? E ir colocando sus aportaciones y que no todo se les junte. Y además también, independientemente de eso, lo que se pretende con este foro es que ustedes lean también las aportaciones de sus compañeros. Y aquí en el segundo día o en la segunda aportación, ya vamos a hacer o vamos a dar una respuesta diferente, que tiene que ver con la lectura de estos dos textos que están aquí. Dice, la decadencia de los mayas se debió al cambio climático, según el estudio, y si ustedes observan la misma dirección de esta liga, pues nos está hablando de la publicación de un periódico, ¿sí? La Jornada, en este caso recuerden que este periódico, bueno, pues está sustentado por la UNAM. El artículo está desarrollado por la UNAM. Eso significa que pues la información es confiable, es válida y es interesante. Y tenemos el segundo texto, que es la caída de los mayas. Ellos mismos la ocasionaron. Y aquí también tenemos una referencia muy interesante. En la dirección tenemos Ciencia NASA y sabemos que la NASA es un lugar, ¿verdad?, que en Estados Unidos pues se ha desarrollado toda la cuestión científica y la parte también relacionada con el ambiente, porque bueno, pues todos los científicos que se reúnen ahí se dedican a estudiar mucho de lo que ocurre en el ambiente para poder generar esta propuesta del espacio, de los cohetes, de los satélites y bueno, todo lo que hay alrededor que nos permite comunicarnos y que por eso, ¿verdad?, tenemos el Internet y es una gran oportunidad. Entonces, si ustedes leen estos dos textos, con estos dos textos, ustedes van a poder elaborar la respuesta a esta pregunta que dice, ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Y bueno, pues la intención
¿verdad? Es que de estas 2 lecturas que ustedes hagan, pues pueden referir. Recuerden que la misma pregunta va a guiar la respuesta que nosotros elaboramos. ¿Qué significa esto? Bueno, que si me están preguntando qué afectaciones causa la sequía, la respuesta con la que yo voy a iniciar, ¿verdad? O con lo que yo voy a iniciar mis redacciones con la misma estructura que tiene la pregunta, o sea, retomando las palabras. Y mi respuesta iniciaría las afectaciones que causa la sequía en un ecosistema, según la lectura de la decadencia de los mayas y según la lectura de la caída o el texto de la caída de los mayas, pues en este texto se dice esto y en este texto se dice esto otro. Entonces, ¿verdad? Obviamente mi participación va a ser mucho más amplia, vamos a tener de dónde referir la información. No podemos inventar aquí la información porque tenemos estos 2 datos. Y aquí nos están solicitando que coloquemos las fuentes de consulta. Entonces, lo que vamos a hacer es muy válido copiar esta información que tenemos aquí porque es parte de la bibliografía. Le faltarían algunos datos como el autor y la fecha, ¿verdad? Para que estuviera completos los datos como he estado insistiendo durante estas 4 semanas. Y ya que tenemos nuestra respuesta, entonces al tercer día la intención es que nosotros, ¿verdad? Coloquemos cuál es nuestra postura al respecto de esta información, de lo que nosotros colocamos en el segundo día y expliquemos, bueno, yo estoy de acuerdo con el primer documento, con el primer texto y me parece que ambos textos son interesantes por esto y por esto. O sea, tenemos que dar las razones. Y aquí ustedes van a poder ver que estamos trabajando y repasando lo que han estado aprendiendo sobre la postura y la intención de los textos. La postura, acuérdense que tiene que ver con lo que ya sea el autor o el lector dice acerca de lo que lee y la intención del texto es lo que nos quiere informar ese dato, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esa parte. Y luego dice, lee los comentarios de tus compañeros y en tu cuarta participación comparte tu opinión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues le podemos decir a algún compañero, ¿verdad? Que la información que puso al respecto de su postura, pues puede ser que sea interesante, que no es muy clara, que le sugerimos ampliar los datos o hacer referencia a estas lecturas. No debemos, o la intención es que no solamente coloquemos, perdón, qué bonito, qué interesante, muy bien, porque finalmente pues no estamos haciendo una aportación que permita que los otros pues mejoren respecto a cómo están redactando. Y tenemos la última participación en donde tenemos que elaborar una conclusión entre 8 y 10 renglones en la que no nada más integremos la postura que nosotros tenemos en relación con esta pregunta, ¿sí? Sino también que digamos, bueno, ¿qué fue lo que aprendimos? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevaste de este ejercicio, de este análisis? ¿Cuáles fueron las causas de la sequía? O sea, yo pienso, ¿verdad? Ese sería como, sería el inicio de esa redacción. Yo considero, yo pienso que, o mi postura sobre las causas que generaron la sequía en los mayas, pues a lo mejor no estoy de acuerdo con ninguno de estos textos y a lo mejor yo tengo otro supuesto, otra hipótesis, otra idea que pueda resolver esta situación. Entonces, aquí se señala que consultes la rúbrica. Recuerden que nosotros evaluamos a partir de las indicaciones que hay en la rúbrica y dentro de las indicaciones que hay en la rúbrica se señala algo muy importante, que es dosificar sus participaciones durante la semana, que no todas pueden ser el mismo día y
que la recomendación es que se organicen para colocarlas, que lean las participaciones de sus compañeros para que ustedes puedan hacer una aportación y que vayan siguiendo paso a paso cada uno de los puntos que acabamos de revisar, que tenemos que ser originales, que tenemos que ser o cuidar esta parte de no ser groseros, de guardar la etiqueta, de no escribir en mayúsculas en este espacio, porque acuérdense que todo esto pues tiene un código de comunicación y tenemos que aprender a respetar estos códigos para nuestra comunicación. Entonces, bueno, pues estos son las sugerencias que siempre les hago. Espero poco a poco ustedes vayan aprendiendo a desarrollar, a organizar, a identificar estos elementos que estoy mencionando para que ustedes vayan obteniendo mejores calificaciones en sus aportaciones y conozcan las razones por las cuales nosotros vamos anotándoles algunos elementos que hay que mejorar. Pues por mi parte, les deseo un excelente fin de semana, un buen cierre del módulo. Espero que continúen siguiendo sus metas, que sigan trabajando, que poco a poquito van a ir desarrollando habilidades muy importantes y pues les deseo el mejor de los éxitos. Ojalá y nos volvamos a encontrar prontamente. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los que me pudieron acompañar, vieron los videos, estuvieron conmigo, tomaron algunas sugerencias. Pues siempre esto es con la intención de que ustedes poco a poquito vayan mejorando y desarrollando estas habilidades. Pues muchas gracias, cuídense mucho y cualquier cosa que necesiten, acuérdense, pues todavía estamos hasta el fin de semana y la plataforma cierra el domingo. Nosotros calificamos el día lunes y entregamos evaluaciones el día martes. Así es que cuídense mucho. Gracias, fue un placer estar con ustedes. Les deseo mucho éxito, Grupo 39, Generación 39, que les vaya muy bonito. Hasta luego. Gracias.